Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Como ondas expansivas en un calmo estanque, temas como las polémicas zonas de empleo y desarrollo económico sede, el financiamiento urgente de un nuevo sistema de transmisión de datos electorales preliminares y la lista Angel, que exhibió a varios aspirantes a la reelección, pintan el horizonte mediático a menos de 5 meses de sufragios generales en el país. Este martes, alcaldes de 160 municipios comenzaron a recolectar firmas de la ciudadanía que se opone a la construcción de la sede, tendencia que sumó fuerzas con organizaciones magisteriales y campesinas que se han ido sumando a la demanda de derogación de la normativa en conflicto. Extrapolado al tema, politólogos opinan que los 800 millones de lempiras que el CNE pidió a la Cámara Legislativa para financiar la compra de herramientas tecnológicas está más que justificado, pues el país demanda certidumbre electoral frente a versiones ominosas que se tejen en torno a la sede. Lo que plantea el CNE busca garantizar la transparencia de los sufragios generales del próximo mes de noviembre y está más que justificado, asevera Augusto Aguilar, un veterano en lides electorales del patio como del continente. La segunda vuelta electoral o balotaje, la exclusión de las alianzas electorales en la legislación política y la falta de certidumbre en la jornada electoral son puntos torales que la carrera al relevo o permanencia en el poder de la nación. El 25 de mayo pasado y a poco más de un año de impasse en el Congreso Nacional, la Cámara Legislativa aprobó la nueva ley electoral compuesta por 333 artículos, entre cuyas novedades establece instalar un sistema informático para transmitir datos preliminares y digitalizar planillas electorales para reducir espacios a un posible fraude electoral, señala Rixi Moncada, concejal del CNE. Derogar la sede y las demandas de transparencia electoral está en las exigencias de comunidades, iglesias, universidades, gremios y empresarios, y subyacen desde los sufragios generales del 2013 y de 2017, como en su momento recomendaron observadores electorales de América, Estados Unidos y Europa. La semana pasada, el CNE se declaró en sesión permanente a la espera de que la mayoría nacionalista en el legislativo incluya y dé luz verde al proyecto de ampliación presupuestaria para comprar 20,000 tablets y lectores de huellas digitales que las 18,000 juntas departamentales utilizarán en recolectar y procesar información en cada nivel de elección popular para remitirlos al CNE. En cuanto a las preferencias, 2 encuestas de opinión política trascienden y podrían ir perfilando la contienda con temprana claridad para el oficialismo como para Libre, con un corto margen en la primera y holgura en la segunda, como reveló en mayo el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, y más reciente, a inicios de julio, la firma Tecnimer. La tendencia en la encuesta del CESPAD establece que si las elecciones se llevaran a cabo con transparencia, con un apretado 14.9, Asfura le ganaría a Xiomara con un 11.7, con un eventual balance que los indecisos podrían dar la sorpresa en las urnas. En su cuenta de Facebook, Gilberto Ríos, dirigente de Libre, posteó este martes una encuesta de intención de voto de Tecnimer que muestra una intención de voto del 27.4% favorable a Xiomara Castro, 22.7% para Nasri Asfura, 13.2% para Salvador Nasralla y Gianni Rosenthal 8.5%. El análisis de esos primeros resultados indica la dispersión de las fuerzas de oposición que debería obligar a recomponerse, y aunque el tiempo de las alianzas terminó, la compleja realidad puede imponer el repensar audazmente en el tema. Buenos días, gracias por estar acá en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. En algún momento va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Tela, Ceiba, el Litoral Atlántico, en Comayagua, La Paz y Guatepeque, el Corredor Central de Honduras, 93.5 y la 90.3 allá en la Sultana del Sur, en la cálida Choluteca,
en Radio Visión Honduras. El panorama nacional, en un momento voy a poner ya un Twitter que ha colocado la abogada Ana Paola Hall, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque están reclamando dinero para las elecciones generales que estamos hoy, es 7 de julio, 7 de agosto, 7 de septiembre, 7 de octubre, 4 meses y días. Pocos días para que se pueda hacer esa licitación. Ya vamos a hablar de eso, porque aquí tengo a un expresidente del ya muerto Tribunal Nacional Electoral. Está muerto. Muerte del tribunal, Bien. pero no los actores. Exacto. Abogado Tony García. Muy buenos días, Raúl. Gracias por invitarme a acompañarte a ti y a Tito Ay, en una esta relación. mañana. Un placer estar contigo. Y con eso que dijiste, ya ¿Verdad? nos salimos a levantar. Te hice el día, porque cualquier relación con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Es ficción. Abogado Alicia Mejía. Bueno, buenos días, Raúl. Yo creo que sí que hay que preocuparse por ese tema que has abordado sobre el bloqueo o la obstrucción que están haciendo del Partido Nacional otra vez, al igual que hicieron con la ley, para dar los recursos que la misma ley exige para que se empiece a organizar el proceso con el debido tiempo, que fue una disposición que dejamos en la ley consensuada con todos, tanto en la Comisión de Diputados como en la Comisión Técnica, en que debían de hacerse las contrataciones con suficiente tiempo, porque en 2017 contrataron a un peruano que primero era auditor y después apareció con una compañía recién montada, sin ninguna clase de prestigio ni de responsabilidad, como el que hacía el trabajo del cómputo de votos. Y fue el que permitió que se hiciera la caída del sistema. Entonces nosotros lo que queremos es que ahora se tenga claridad sobre la persona o las empresas que se contratan y que eso se haga con suficiente tiempo, porque ahora van a haber varias cosas: el lector de huellas, el acta digital y todo lo que necesita para el proceso, porque de aquí depende el futuro de Honduras, de este proceso. Bien, voy a saludar a don Edgardo Rodríguez, que entiendo no está aquí porque ha andado de viaje y el hombre se está cuidando por esto de la pandemia. Buenos días, licenciado Rodríguez. Buenos días, Raúl. Buenos días al abogado Mejía y al abogado García ahí en el estudio. Buenos días al pueblo hondureño. Un gusto saludarlos un poco a la distancia, pero siempre presente con los temas de la agenda nacional. Gracias. ¿Peligran o no las elecciones? Va a ser mi primera pregunta para los tres. Rix y Mel aseguran que los nacionalistas no quieren tecnología electoral porque quieren hacer fraude. Eso ha dicho la siempre polémica Rixi Moncada y Mel Zelaya. Pero Ana Paola Hall, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha colocado el siguiente Twitter que lo vamos a leer. Consejo Nacional a sesión de pleno en carácter urgente y permanente hasta obtener respuesta del Congreso Nacional. Seguiremos informando, dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Inicio con don Tony García. Están en peligro las elecciones. Esto es lo que dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y la del Libre, la señora Rixi R. Moncada, y el líder del Libre, el líder de Tony, dice que los nacionalistas no quieren tecnología electoral porque quieren hacer fraude. Tony. Muy buenos días de nuevo. Bueno, en primer lugar hay que recalcar que cuando los diputados levantaron la mano y aprobaron una nueva ley electoral, ahí habían dos artículos, uno que exige un lector de huellas y otro que hace una obligación legal que después de ciertas horas de cerrar el escrutinio hayan resultados rápidos. Y esa obligación legal tiene que materializarse y para eso se ocupa dinero. Hay que comprar equipo, hay que comprar tabletas, hay que comprar software, hay que comprar los lectores de huellas. Entonces un diputado o los diputados no pueden levantar la mano hace un mes y hoy decir que no hay dinero, porque entonces son hipócritas, son puritanos,
y se ponen, se contradicen, pues. Cuando un diputado levanta la mano, tiene que saber lo que está aprobando. Y la tecnología, hacer las elecciones más limpias, eso no es gratis. Y estas elecciones requieren mucha transparencia después de lo que pasó en noviembre. El Congreso es famoso en aumentarse presupuestos para la pandemia. El año pasado se aumentaron 420 millones de dólares, que son 10 mil millones de lempiras para la pandemia, que solo sabemos que se gastaron 1.000 en latas, los otros 9.000 no sabemos en qué se gastó. Cada 6 meses el Congreso le da a las térmicas cientos de millones para pagar la deuda. No puede salir hoy diciendo que no hay dinero, ¿verdad? Porque si no hubiera dinero para nada, pues no hay dinero, pero para ciertas cosas siempre hay dinero y para la democracia no lo hay. Y si el Partido Nacional, que quisiera tener el mismo sistema electoral de hace 4 años, a manual, transportando las actas en camión, entonces no quiere lo electrónico, porque esto nuevo lo pone en desventaja, pierde el control. ¿Cómo es posible que en América Latina, a las horas que hay una elección en El Salvador, en Bolivia, en Ecuador, en cualquier lado, ya se sabe quién va ganando, y en Honduras hay que esperar un mes? Es que vivimos fuera del siglo, Honduras. Es que somos tan atrasados que aquí no podemos tener un sistema electrónico rápido, tabletas. No es posible, estamos en el siglo XXI y en el año 21. O sea, entonces esto es un gasto que hay que hacer, es una inversión para la democracia. Y si los políticos del Partido Nacional dicen que no, están boicoteando el proceso. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Rixi y con el presidente Mel Zelaya, que no puede ser el argumento del dinero la herramienta que el Partido Nacional encontró para obstaculizar elecciones libres y transparentes que tanto necesita Honduras. Voy con el abogado Mejía. Sí, pienso que lo que ha dicho Tony es acertado y denota el doble lenguaje de los políticos del Partido Nacional en su mayoría. Hemos visto cómo el Partido Nacional ha ido obstaculizando primero las reformas. Las reformas tardaron más de un año después de aprobadas, más de un año de ser consensuadas, o cerca del año de ser consensuadas, a ser aprobadas. Y fue el Partido Nacional que saboteó eso cuando el jefe de la bancada, que era entonces de la facción de Nasser Riasfura, dijo que no al acuerdo. Y se tuvieron que aprobar por presiones internas e internacionales, faltando 4 horas para la cita fatídica en que se inicia el proceso electoral general, el calendario del proceso nacional general. Ese es un antecedente. Luego, cuando hubo que aprobar los decretos para que hubiera las licitaciones del TREPIT y las demás cosas en las elecciones primarias, lo hicieron hasta el gobierno lo hizo, lo hicieron el gobierno en diciembre, y hasta en enero hicieron las publicaciones. No se pudo hacer TREP y eso dificultó bastante el proceso electoral. Le hicieron dificultades al CNE cuando no le entregaron rápidamente y pusieron muchas condiciones las bodegas electorales en el Infop. Vemos que aquí hay toda una actitud, toda una política del Partido Nacional de hacer problemas a este proceso. Y ahora mismo, cuando nosotros dejamos esas cláusulas para que se hicieran las contrataciones a tiempo, estamos en los últimos días para que se venzan los plazos para hacer eso y tener los decretos y los recursos aplicados a esas funciones, y no se ha dado esa decisión en el Congreso. Y entonces lo que creemos es que están tratando de que algunas de las decisiones que están en la ley o tomadas por el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo el uso del acta electrónica, que es lo que ellos no quieren, porque eso permite corregir más. Y es una aplicación nueva que podría ayudar mucho a la transparencia del proceso en un país donde siempre hay dudas razonables sobre los procesos electorales, y que tuvimos, y no hay que olvidarlo, en 2017 un fraude monumental,
constatado por el informe de la OEA, y que ese fraude produjo un desastre en el país porque hubo sublevaciones, hubo 23 muertos constatados por el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hubo quema de negocios, hubo pérdidas enormes para el país, porque ese es el precio de la democracia. Cuando no hay democracia, eso es lo que se paga, y eso vale mucho más que cualquier aprobación, porque está argumentando el Partido Nacional, justamente el Partido Nacional, que ha hecho lo que ha querido con los recursos y ha saqueado en un promedio, según las instituciones observadoras de la transparencia nacional e internacional, de 60.000 millones de lempiras que se pierden anualmente. Y ya lo dijo ahorita el enviado de Estados Unidos, se perdieron solo de la pandemia para acá 3.000 millones en corrupción. Y vienen cada vez que hay que gastar un dinero en algo que es necesario para el país, necesario para la democracia y por lo tanto para el futuro, porque de un gobierno que salga mal vamos a seguir 4 años más en crisis y el país va a seguir hundiéndose. Y cuando vemos esto, consideramos que ese doble lenguaje que ha dicho Tony, yo me imagino que en eso nuestro amigo Rodríguez va a estar de acuerdo, que es un buen analista, de que hay un desorden en esto. Y no es que yo quiera solo culpar al Partido Nacional, ha habido en el pasado también, pero en este caso, para el presente, nosotros necesitamos que todas las decisiones sean en función de salvar al país del hundimiento en que está cayendo. Don Tony García, ¿usted qué piensa de todo esto? Rodríguez. Perdón, Tony Rodríguez, es que estaba pensando, es que me envió una imagen el abogado García. Edgardo, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, usted preguntaba que si peligraban las elecciones. No creo que peligren las elecciones. Podría apostar lo poco que tengo en el sentido de que no peligran las elecciones. Podría apostar lo poco que tengo. ¿Por qué? Porque todos los actores políticos en nuestro país, internos y externos, saben perfectamente que las elecciones son un hecho fundamental, toral, para la convivencia y la gobernabilidad en Honduras. Es impensable que peligren las elecciones a estas alturas, cuando usted bien señala que estamos a pocos meses de celebrarla. Yo creo que debemos concentrarnos más bien en otros aspectos propositivos, de visualizar qué es lo que va a pasar el próximo año, que son cosas más importantes. Yo en esto discrepo con los honorables abogados que están ahí, en el sentido de ver todo negativo, todo bajo sospecha. Desde el año pasado, ustedes se recuerdan, se viene hablando de este tema del presupuesto, ¿verdad? Cuando se creó el CNE, que no había dinero para las primarias, se hicieron las primarias, se dieron los fondos para las primarias. Ahora el tema es que no se quiere dar. Yo no he leído y no he escuchado ninguna declaración de algún funcionario de gobierno que diga que no se van a dar los recursos para las elecciones, ¿verdad? Yo no he escuchado a nadie, corríjanme si estoy equivocado, si el ministro de Finanzas ha dicho, miren, no va a haber financiamiento para las elecciones. Vi una reunión de las distintas fuerzas políticas con el CNE, con los diputados, planteando todos estos aspectos de financieros para el TREP y la huella y el acta digital, etcétera. El tema aquí es un tema presupuestario, ¿verdad? Que hay que buscar el dinero ¿verdad? Donde sea para financiar las elecciones. Pero yo creo que creo que se están ahogando. Con todo respeto les digo a los dos amigos que están ahí, que se están ahogando en un vaso de agua al decir que peligran las elecciones, ¿verdad? Y la otra cosa que debemos insistir
es que el Consejo Nacional Electoral no lo dirige el Partido Nacional, ¿verdad? Yo creo que ese discurso no es un discurso de altura. El Consejo Nacional Electoral está dirigido por 3 fuerzas políticas, las 3 fuerzas principales políticas del país. Yo recuerdo para las elecciones primarias, y todo el pueblo hondureño lo vio, lo vivió, que ahí las decisiones las tomaron la señora Hall y la señora Moncada. Esa fue la realidad. La realidad del CNE es esa, que el Partido Liberal y el Partido Libre hacen dupla, trabajan de manera mancomunada y coordinada, y así van a seguirlo haciendo para seculam seculorum, mientras no cambie el panorama político en el país. Entonces, yo estoy pues claro de que las decisiones en el Consejo Nacional Electoral no las va a tomar el Partido Nacional. No es cuestión de que el Partido Nacional quiere una cosa o no quiera otra. Entonces, a mí me parece, Raúl, con todo respeto lo digo, no veo señales. Hay lentitud en el tema presupuestario porque es lógico que lo haya, porque pues es un tema no es que estamos navegando en gran abundancia financiera en el gobierno actual. Entonces, es un tema de buscar los recursos y ponerlos. En lo que sí coincido es que el tiempo está ya casi en contra para los procesos de licitación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir por compra directa. Ya lo decía, creo que hace 2 semanas lo dijo la señora Hall, que ya no había tiempo para los procesos de licitación, que son muy largos, toman 2-3 meses para licitar, por ejemplo, el TREP, que es una cosa muy cara, que habla de más de 200 millones de lempiras. Entonces, ahí sí coincido de que los tiempos se están venciendo para hacer un proceso vía licitación. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener que hacer compras directas, situación con la cual ahí sí yo lamento, protesto como hondureño, que siempre tengamos que llevar las cosas al límite para hacer compras directas. Pero ahí en ese escenario de compras directas, señoras y señores que nos ven, quienes toman las decisiones en el CNE, las tomaron para las compras en las primarias, las contrataciones que se hicieron y ellos dos lo saben perfectamente, se hicieron con la mayoría que hace el Partido Liberal y el Partido Libre en el CNE. Así se hicieron las compras y las contrataciones para las elecciones primarias. Entonces, yo lo único que rescato y con lo único que estaría de acuerdo es que los tiempos ya se están venciendo para hacer un proceso de licitación y por lo tanto se va a tener que recurrir, ya lo decía hace una semana la señora Hall, a las compras directas, y eso sí opaca la transparencia en lo que son compras y contrataciones. Por lo demás, que van a haber elecciones, van a haber elecciones. Que va a haber dinero, va a haber dinero de donde sea, lo van a tener que sacar. En eso van a estar en la Secretaría de Finanzas. Sería bueno preguntarle al ministro de Finanzas cómo está el procedimiento para asignarle los recursos al proceso electoral. Eso es lo que yo modestamente puedo leer del panorama nacional. Para mí es impensable que no hayan elecciones, que no se den los recursos. Tendría que pasar una cuestión, un cataclismo universal casi, para que no hubieran elecciones. Don Tony García. Bueno, me sorprendió escuchar a Edgardo decir que más importante es lo que pasa el año próximo a las elecciones, cuando se sabe que las elecciones, lo que suceda en noviembre, quien gane en noviembre, le va a dar la dirección al país y la filosofía que ese partido tenga. Si ese partido nacional, seguirán las cosas iguales, seguirá el robo, seguirá la fiesta para ellos. Por lo tanto, lo más importante para Honduras es dentro de 4 meses y medio, las elecciones del 28 de noviembre. Lo que pase ahí tendrá una repercusión el año próximo. Echarle la culpa al CNE en esto no estoy de acuerdo, porque de quien depende resolver esto es el Congreso Nacional. Ellos tienen la mayoría. El Partido Nacional
tiene la mayoría para aprobar esto o para darle largas al asunto o aprobarlo después de este mes cuando ya no se puedan hacer las cosas. Por ahora el Partido Nacional está haciendo las cosas con mucha habilidad. Puso a Enrique Yescas a decir que no hay dinero. Ahí tiene razón Edgardo, porque el Partido Nacional no ha dicho nada, pero puso a alguien ahí a decir que no hay dinero. A ver ahí cuál es la respuesta de la sociedad y de la comunidad internacional. Pero sí es claro que ese dinero va a salir, va a ser aprobado. La presión norteamericana contra los funcionarios, incluyendo el señor Oliva, que si no hacen las cosas bien lo ponen en el segundo listado, es una presión formidable. Es más, por eso es que no pusieron a nadie la primera vez, porque así los tienen, hacer las cosas bien o te pongo en la lista Engel, porque obviamente... No, en la Engel no. En la Magnitsky. No, en la Engel, la lista Engel viene en una segunda comunicación, dijo el señor Ricardo Agustinos. Y entonces esa amenaza que te pongo si no apruebas el presupuesto, si no haces elecciones limpias, si no haces la nueva ley electoral, como fue la presión que recibió hace un mes el señor Oliva, está ahí. Y el dinero va a salir porque no va a ser por falta de dinero, con todo lo que se han robado. ¿Sabes tú cuánto es 3.000 millones de dólares, Raúl? Son 3 ceros, perdón, el número es 3 con 9 ceros. Y eso en lempiras son 72.000 millones de lempiras que se robaron en el 2020 solamente. De ahí sabemos que 1.000 millones fueron para comprar hospitales. Entonces, tanto robo que han hecho, el argumento del dinero no es válido para el Partido Nacional decir que no hay dinero para no apoyar el proceso electoral. Aristi. Bueno, yo creo que Edgardo o no sabe o no quiere decir cuál es el tema o está distrayendo la atención para defender a su partido, al Partido Nacional. Pero todos hemos visto cómo el Partido Nacional no solo hizo fraude, sino que ha obstruido todo proceso para que hayan reformas, para que se apliquen los correctivos y que haya un proceso transparente, para que el país pueda progresar. Y por eso es que Edgardo está defendiendo lo indefendible para mí. Para que el país pueda... Perdón, ¿qué estoy defendiendo yo? ¿Qué estoy defendiendo? Estoy hablando y yo tengo mi propia manera de pensar y de hablar, y luego te toca a ti para que refutes lo que yo diga. Esa es la forma dialéctica en toda conversación, en toda polémica. Todos sabemos qué es lo que se juega en este momento. El país está en una encrucijada. Como dijo Tony, o seguimos en lo mismo, hay un continuismo, y el país se sigue hundiendo institucionalmente porque han destruido la democracia, han corrompido todo lo que han podido corromper, han vendido al país con las sedes, ya están creando sus propias republiquetas, los nacionalistas. Ellos, si pudieran vender, una vez me acuerdo cuando Callejas, no bastándoles todo el saqueo que hicieron sobre la superficie nacional, querían aprobar una ley para ver si encontraban unos galeones hundidos de los españoles y robarse las monedas que hubieran dejado los españoles hace 500 años. Entonces, y no estoy hablando de todos los nacionalistas, estoy hablando de los que están controlando el poder actualmente. Por eso el Partido Nacional, y ese es otro tema que vamos a abordar, está en una caída fuerte en las encuestas. El Partido Nacional está pasando, poco a poco creo que va a quedar en 4º lugar. Ha bajado 10 puntos, en 3 encuestas que yo he visto, ha bajado 10 puntos con respecto a lo que tenía hace unos años. Tenía 33% de adeptos, ahora está en 23%. En las elecciones primarias perdieron casi 300.000 votos con respecto a las primarias de 2017. El candidato que ganó sacó 600.000 votos menos que el candidato de la vez pasada, que era Juan Orlando. Y la cantidad de votos nulos y blancos aumentaron. Pregúntense por qué. Porque están queriendo defender un modelo, todo lo que es argumento para decir que toda la oposición está equivocada en lo que dice, para que todo lo que eso no importa. Nosotros no hemos dicho aquí que están en peligro las elecciones. Esa fue la pregunta que hizo Raúl.
Yo no he dicho que ni Tony que están en peligro las elecciones. Las elecciones se van a celebrar muy a pesar de que ustedes no quieran. Se van a celebrar las elecciones porque el pueblo hondureño, si no dan elecciones, se revuelve y aquí va a haber un problema. Y no han podido impedir que hayan reformas, porque ahora no tienen todo el poder de decisión y el margen de maniobra del gobernante se ha reducido. Ahora en los órganos electorales, como bien lo ha dicho Edgardo, ya no hay mayoría del Partido Nacional y no va a haber mayoría en las mesas tampoco. Ahora lo que queremos es que para que el proceso sea más transparente, se incorpore lo que ya decidió el Consejo Electoral, dos cosas fundamentales. Uno es el lector de huellas para que la persona pueda ser debidamente identificada en la mesa electoral y no pueda ir a ejercer el sufragio 2 veces, como ha ocurrido, y queden descartados aquellos que están muertos y aquellos que ya van a estar previamente también supuestamente descartados por la emisión de la nueva tarjeta. El segundo mecanismo es que haya una acta electrónica donde se pongan los datos y si hay error de cálculo, esos datos puedan ser corregidos y después se va a imprimir el acta y lo van a firmar todos los miembros de la mesa. Para que exista el primer dispositivo tiene que haber un segundo. Entonces, el segundo es esa tablet donde se va a hacer el acta electrónica y donde va a estar conectado. Estuvieron argumentando para oponerse a eso de que no había conectividad en todo el país. Bueno, esa conectividad ha ido aumentando. Solo hay un 3% del territorio ahora que no puede ser conectado. En ese 3% se aplica el método tradicional y no hay ningún problema. Lo que queremos es que haya elecciones transparentes. Eso es lo primero. Nosotros, yo estoy de acuerdo en eso sí con Edgardo, lo importante es hablar de cuáles son los programas de gobierno, cuáles son las propuestas, pero primero para que haya eso tiene que haber elecciones transparentes, tiene que haber elecciones libres. Y ese es un condicionamiento de la nueva política de Biden que está gravitando sobre este gobierno. Porque este gobierno no surgió de una elección libre, fue reconocida por Trump, por eso es que Juan Orlando es presidente, pero después al cambio de gobierno les han dicho, miren, ustedes, las nuevas bases de la política hacia Honduras, y Honduras es un país dependiente de Estados Unidos, es 1, tiene que haber elecciones libres, 2, tiene que haber una lucha frontal contra la corrupción, y 3, solo así, con un Estado de Derecho reconstituido, podrá haber apoyo a los proyectos del país para que el país resurja económicamente de la situación en que le ha metido el Partido Nacional en 12 años de gobiernos, de la situación estructural que traemos y de la situación de los desastres naturales y de la pandemia, que son 4 flagelos que han golpeado al país y que lo tienen hundido, que lo tienen con una pérdida del 10% del PIB y que lo tienen con un aumento de la pobreza, un aumento de las migraciones, y eso es lo que afecta a países como Estados Unidos. Ayer mismo, y con esto concluyo esta parte, tuvimos nosotros reuniones con los representantes de la Unión Europea que también están interesados que el país pueda salir hacia adelante, porque los países cooperantes sienten que todo dinero que están invirtiendo sus contribuyentes en Honduras es un país que cae en un fondo infinitamente vacío, que no tiene repercusiones sobre el desarrollo. Y a nosotros nos toca lograr reconstruir una democracia que ya teníamos y que ha sido totalmente pervertida por el Partido Nacional, que ha impuesto un sistema de fraude, un sistema de saqueo a las instituciones, para después estar comprando votos y voluntades en las mesas electorales. Entonces yo creo que el planteamiento está bien claro. Y si quieren ahora, después de esta discusión, que me parece que está bastante agotada, falta la réplica por supuesto, de Edgardo, falta la réplica,
me parece que podemos ir a hablar de cómo está la situación política ya propiamente, de cómo están las encuestas, cómo está el tema de las propuestas, cómo se está desarrollando la intercampaña, porque hasta el 28 de agosto es que va a empezar la campaña de lleno, ahorita es la intercampaña. Te acaba de decir que sos un aburrido, Edgardo. Eso te acaba de decir. A él le aburre esto, sí, no lo dudo, porque Edgardo, a él le aburre todo lo que es argumentación política. Voy a una pausa y viene don Edgardo. Viene don Edgardo. Aburridísimo. A él le aburre y lo desespera. No me desespera. Sí, lo desespera. Los cachurecos desesperados. Me dicen que están el abogado García y el abogado Mejía. Yo espero pues tener una conversación pues un poco más con una visión mucho más propositiva, mucho más analítica de los hechos y no estar manipulando las cosas que uno dice o tergiversando malintencionadamente las palabras. Por eso me aburre escuchar a Tito cuando manipula y dice que yo estoy defendiendo no sé a quién, ¿verdad? Yo tampoco estoy, dijo el abogado García o Tito, no sé cuál de los dos, que yo le estaba echando la culpa no sé a quién. Yo no estoy culpando a nadie. Yo no estoy defendiendo a nadie. Tengan eso bien claro. Qué aburrido que tengan que recurrir a ese tipo de señalamientos, ¿verdad? Maniqueístas. No es necesario. Conmigo no tienen que ser maniqueístas, ¿verdad? Yo soy nacionalista. No tengo ni siquiera el cargo más pequeño dentro del Partido Nacional. Pongan ustedes el cargo más pequeño. Fiscal de un comité local, ¿verdad? De un consejo local. Ni siquiera llego a ese cargo más pequeño, ni siquiera conserje de un consejo local del Partido Nacional. Nunca he tenido ningún cargo de elección popular como ustedes, o un cargo como de ministro, de diputado, como el caso. No tengo esa condición, por lo tanto yo no defiendo, ni ataco, ¿verdad? Yo estoy acá siempre en los foros tratando, no siempre lo logro, de ver las cosas que están sucediendo en el país, que están sucediendo en otras partes. Me duele, me da tristeza, muchas de las cosas que pasan, estoy de acuerdo, no soy un cínico, ¿verdad? No soy un cínico para decir que el gobierno del Partido Liberal, en todos los gobiernos que ha participado Tito Mejía, han sido lo peor, pero tampoco lo mejor. Tampoco puedo decir que el gobierno que tuvo Manuel Zelaya y donde está ahora el abogado García fue lo peor o lo mejor. No. Entonces, yo lo que he dicho, para que les quede claro a los dos invitados y al pueblo hondureño, es que elecciones van a haber, que hay algunas dificultades, pues obvio que las hay. Las hubo en el 2005 cuando Tito Mejía era presidente del Tribunal Electoral y que no se contaron 3.000 actas. No van a haber problemas ahora. Claro que problemas hay, pero eso de estar hablando de fraude, qué aburrido eso sí es aburrido, ¿verdad? Porque es que lo repiten y lo repiten sistemáticamente y creo que eso no, el pueblo hondureño necesita otro tipo de cosas, ¿verdad? Digamos que nos enfoquemos en temas mucho más realistas, ¿verdad? Este es un argumento ya gastado, por eso es que es aburrido, porque es gastado estar hablando de que el Partido Nacional está boicoteando, sí, le repito, el año pasado en diciembre y enero toda la cantaleta era de que no iban a haber elecciones primarias, que Juan Orlando se quería reelegir y que no iban a haber elecciones. ¿Acuerdan? Ya se les olvidó, ¿verdad? Bueno, pues yo les recuerdo, diciembre, enero y todavía en febrero estaban diciendo que no iban a haber elecciones primarias. 14 de marzo hubo elecciones primarias, ¿verdad? Y ahora vuelve no sé qué, hay un dicho, vuelven con lo mismo, de que no van a haber elecciones, o que el Partido Nacional está boicoteando, que no sé qué, que no.
¿verdad? Que el dinero, ya va a llegar el dinero. Que estamos tarde, sí estamos tarde para las compras, para las licitaciones, ¿verdad? Van a haber compras directas, ya lo había anticipado la señora Hall, que es del Partido Liberal, del partido de Tito Mejía. Ella lo dijo claramente, ya no hay tiempo, va a tener que haber compras directas. Entonces, por eso decía yo que importante es que empecemos a discutir los temas de país, qué va a pasar con el país en el próximo gobierno. Es obvio que hay que ir a elecciones en noviembre y de ahí va a salir un gobierno, ¿verdad? Para el próximo año y los próximos 4 años, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Estoy diciendo que este tema es un tema importante, claro, ¿verdad? Pero estoy seguro que en los próximos días, quizás la próxima semana, ya esta ya no va a ser el tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué enfrascarnos en que no van a haber elecciones, en que va a haber fraude, en que el Partido Nacional ha hecho todo lo posible por no hacer reforma? Eso es manipulación, eso es maniqueo, eso es ¿verdad? Estar tergiversando la realidad. Yo creo que podemos hacer algo más que eso, algo más que eso. Por eso digo que es aburrido, porque yo pues quisiera que habláramos de los problemas, de las propuestas, de los candidatos, del escenario nacional, del escenario internacional en que estamos, muy complicado, definitivamente. Y hay algo en que no estoy de acuerdo con Tito, que dice de que Trump tenía una política y que Biden tenía otra política. Eso es manipulación en su máxima expresión. Estados Unidos tiene una sola política y él lo sabe, entonces manipula cuando dice que si estaba Trump, una política, ahora con Biden hay otra política. Él sabe perfectamente que Estados Unidos, como país serio y como cualquier otro país serio, tiene políticas de Estado, no de gobierno. La política de Estados Unidos hacia Honduras es una política de Estado. Y hacia Honduras y hacia Europa y hacia China es una política. Miren, ahí está Trump, ahí está Biden. No ha cambiado la política hacia China, hacia Rusia. La misma política que tuvo Trump hacia China la tiene hacia Rusia. Por lo tanto, es la misma política hacia Honduras, ¿verdad? Ellos tienen bien definidas sus relaciones externas. Entonces, qué aburrido estar manipulando la realidad, ¿verdad? Yo coincido con ellos, yo coincido en que hay muchos problemas en el país, pero cuando uno viene a un foro, no viene a tergiversar lo que está diciendo la otra persona, excepto si yo digo una cosa que está totalmente fuera de la realidad, pues estoy de acuerdo que me refuten, pero eso de venir a manipular aburre realmente. Yo creo que a la gente le aburre eso. Bien, aquí me dice Omar Burgos: Raúl, insisto, ya deje de invitar a ese señor Tito Mejía. Ese señor ya está en estado senil. No sabe lo que dice, no coordina sus ideas. La gente no se merece escuchar tanta tontería que habla ese señor. Es Tito Mejía. Ahora Polito Crivelli dice: buenos días. Edgardo Rodríguez se tardó 15 minutos y no argumentó nada. Sigue la gente, a la gente le encanta esto. ¿Qué pasaría analistas de no aprobar el presupuesto? Hablen de eso. Ya se sabe que hará el Consejo Nacional Electoral con ese presupuesto. Igual se sabe qué elecciones van a haber, de qué forma, sin el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Pregunta Javier. Aquí, bueno, vamos a ir por partes. Tony. Bueno, los gringos van a doblarle el brazo al Partido Nacional y van a obligarlo a que el dinero salga. Eso no hay duda al respecto. Y el que se porte mal lo ponen en la lista Engel en la segunda edición. Entonces, no me preocupa, pero sí el no actuar rápido, el sondear la opinión pública causa nerviosismo, y eso no es bueno para las elecciones. El Partido Nacional, el Congreso tendría que moverse súper rápido y hacer las cosas bien, porque ya el tiempo se termina, hay plazos fatales de la ley, y por eso es que el CNE está en sesión permanente.
obligar al Congreso que, así como aprobó tantos gastos, apruebe algo tan importante para la democracia hondureña. Estaba viendo este video de Ortega, me preocupa muchísimo porque son malos ejemplos para el señor Juan Orlando Hernández. Si él ve que allá meten presos a 6 candidatos presidenciales, que la esposa es vicepresidenta y que no pasa nada en el mundo contra él, le puede dar la tentación de en octubre de decirle a Nasri Asfur, a Sablá, renunciar, pedir el apoyo para mí, el Partido Nacional lo nombra a él candidato y no es tan malo como lo que pasa en Nicaragua. Entonces son cosas, malos ejemplos que le dan a Ajo cuando él ve que en la región hacen cosas feas. Yo creo que poner en prisión 6 candidatos presidenciales, tal vez unos de Libre no estén muy de acuerdo, pero yo creo que la mayoría sí estamos en contra de poner candidatos presidenciales en prisión. Yo creo que la democracia es más importante que todo, y si un candidato quiere ir a elecciones y que pierda, pero meterlo preso no me parece correcto. ¿Se le van a enojar varios de Libre a usted ahí? Sí, yo lo sé, pero yo creo que... Oye, le va a meter a problemas. Yo creo que meter... Pero él es un demócrata. Ya pensé en Gilberto Ríos. No, pero yo quisiera escuchar de Gilberto Ríos. Yo quisiera escuchar de Gilberto, mi amigo, Tony que está a favor de meter presos 6 candidatos presidenciales. No creo, sinceramente no. Gilberto, no, pido la palabra. Tony es un demócrata. Gilberto, en un tuit, cuando metieron presa a la señora Chamorro, en un tuit dijo que estaba bien en un tuit, ya lo dijo Gilberto, porque era intervencionismo norteamericano, dijo, en las situaciones internas de Nicaragua, y entonces él aplaudía, ¿verdad?, que se metieran presos a todos los opositores en Nicaragua. Esa es la posición de muchos de los dirigentes. Yo digo que sea quien sea, que metan preso a quien sea, estoy en contra. En apoyo de lo que... Antes de eso, en apoyo a Tito Mejía, aquí dice Pedro Salinas Navarro: Aristi es lo más sensato del foro, saludos. También me dice... le saluda Pablo Gómez, dígale a Edgardo que no se aburra. Saludos, estimados. Mira, en apoyo de lo que ha dicho Tony, yo conozco a Tony desde que estábamos estudiando Derecho en la universidad. ¿Ya digas de eso? Y Tony siempre ha sido a lo largo de su vida un luchador por la democracia. Y en Libre hay, por supuesto, mucha gente que procede del Partido Liberal y son de ideas democráticas. Hay gente de izquierda con ideas democráticas también, porque acuérdense que el autoritarismo tiene que ver con la concepción de la libertad que tenemos, no tiene que ver con la ideología, porque hay gente de derecha que es autoritaria, como Juan Orlando, como Pinochet, y hay gente de izquierda que es democrática y autoritaria, como podría ser, por ejemplo, Ortega, un autoritario, y ahora mismo Mujica, un demócrata. Entonces, creo que en el Partido Libre hay de las dos especies. Ojalá que prevalezcan los demócratas. ¿Y Mel qué es? Y Mel, mira, Mel para mí es un fenómeno inclasificable. Es un fenómeno... Abrí la toma cuando le preguntó. Para mí Mel es un fenómeno inclasificable, pero yo creo que eso nos tardaría otro programa. Lo que sí quiero decir con respecto a lo que ha dicho Edgardo, es que el manicaísmo trata de aquella visión que establece que solo existe el blanco y el negro y que no se ven todas las tonalidades de gris. Quien está viendo así es él mismo y algunos nacionalistas, porque nosotros todos los que venimos a los programas estamos aburridos del tema electoral. Cuando a mí me llaman para hablar del tema electoral ya voy aburrido, porque es un tema que tiene 10 años en Honduras. ¿Y por qué tiene 10 años? Porque nunca se soluciona. Entonces tenemos la obligación de hablar de eso. Pero a mí me gustaría que fuéramos como en otro país que ya ni se habla del tema electoral porque las cosas funcionan. Entonces no tenemos de otra que preocuparnos por cómo van a ser las elecciones, porque en el país hay un régimen semiautoritario que impone las cosas, y si nosotros no elevamos la voz como lo hemos hecho siempre, no se corrigen las cosas, no se dan las cosas. Es decir, tenemos que al menos
crear conciencia nacional sobre los problemas para que pueda haber una presión política y social y se den las cosas. Y que además sabemos bien que la manera de salir de esta crisis prolongada que tiene el país, luego armonizar la sociedad y luego hacer un buen gobierno, Raúl, es a través Diga. de las elecciones. Entonces, solo estoy en el uso de la palabra, Edgardo. sí, Entonces, quiero solo quiero decir otra cosa con respecto a lo que Pero he dicho, que es que de la, suelte la guitarra. pero no, porque yo estoy en mi turno. Usted apunte y después yo creo que también Sos autoritario, Tito. hay Sos autoritario. una visión equivocada sobre lo que es la política internacional. Trump representó para Estados Unidos justamente una ruptura de la continuidad de las políticas americanas. Aisló a Estados Unidos, renunció a ¿cómo se llama? Lateralismo. Y movió la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que rompió con la tradición Rompió con la tradición norteamericana, cambió la política con respecto a las migraciones, estableciendo un muro que nunca logró terminar y poniendo países seguros. Eso fue abolido, para que información de Ricardo. Acaba de abolir el gobierno de Estados Unidos la construcción del muro, para que vea que sí hay diferencias entre los gobiernos. Acaba de abolir lo de los países seguros y acaba de decir que el tema de migratorio se va a tratar en sus causas. ¿Qué dijo Kamala? En sus causas, no en sus efectos. Y las causas, tienen que ver con lo que estamos discutiendo, que hayan elecciones libres y que pueda haber una lucha contra la corrupción, que es la que ellos están apoyando, como lo ha dicho Tony acá. Entonces, yo creo que en eso hay que ser claro. Hay un cambio en la política de Estados Unidos en varios otros aspectos, con el tema ecológico, con el tema del bilateralismo. Con Rusia también. Solo hay una constante en la política. Solo hay una constante en la nueva política de Estados Unidos, que es la política con respecto a China. Pero con lo demás ha habido cambio. Y luego yo creo que es muy importante decirlo aquí. Nosotros necesitamos, que haya elecciones libres. Necesitamos, desde el punto de vista, y aquí voy a hablar del punto de vista de nuestra campaña de Partido Liberal, que haya una alternancia en el poder tras 12 años del Partido Nacional, que haya un cambio en el país, que llegue a la presidencia la persona que tenga las mayores capacidades para sacar del atolladero a la nación, con un programa político que dé las prioridades sobre los problemas de Honduras. Y la prioridad, según las encuestas para los hondureños, es el empleo y los aspectos económicos, costo de vida, crecimiento y todo. 2, la lucha contra la corrupción. Fíjense bien. 3, salud por lo de la pandemia. Y el tema, que era el tema de los nacionalistas de las campañas anteriores y que no lograron solucionar más que parcialmente, el tema de la seguridad cayó en 11º lugar. Entonces eso ya no es un tema ahorita de prioridad, aunque sigue siendo importante, porque justamente el Partido Nacional no solucionó ese tema de manera sustancial, porque se fueron otra vez a los efectos, a la represión, a la cuestión del Código Penal, que nos dé tiempo, y no se fueron a las causas. Dale tiempo. Demasiado. Pero lo bueno que usted es más conciso que Tito. Dígale todo lo que le va a decir. Sí. Coincido con él como demócrata que soy, en que él dijo, debemos advertir, los problemas que pueden haber en este tema del financiamiento del proceso electoral, y hay que alzar la voz. Totalmente de acuerdo. Y esa es la democracia, ¿verdad? Lo que a mí no me gusta es que se esté manipulando, diciendo que no van a haber elecciones, que el Partido Nacional se está obstaculizando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos el conocimiento suficiente, los tres, como para decir las cosas que no estamos de acuerdo o las que estamos de acuerdo sin manipular. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí coincido en que hay que advertir que los tiempos se están terminando para hacer un proceso más o menos ordenado para las contrataciones, que
no es que se va a venir el mundo abajo si nos pasamos del tiempo, sino que lo que va a suceder es que va a tener que hacerse con más prisa. Y cuando uno hace las cosas a la carrera, generalmente no las hace bien. Eso sí estoy de acuerdo, comparto con él en que se debe advertir, y eso es lo que están haciendo ellos, la oposición, las distintas voces opositoras, que debe aprobarse ese presupuesto lo más pronto posible, que ya estamos retrasados, que no van a haber licitaciones, no van a haber, porque solo preparar las bases de las licitaciones de esos productos tomarían 2 meses, más o menos es lo que yo me he informado con expertos en la materia, sobre todo el TREP es lo que más tomaría tiempo de preparar. Ahí entonces estoy totalmente de acuerdo. También estoy totalmente de acuerdo que Honduras necesita un proceso lo más transparente posible. Yo no he escuchado voces que digan que no hay que hacer el TREP, que no hay que, no, más bien en las primarias, yo fui uno de los que habló en los medios diciendo que era un escándalo que en las primarias no se hubiera puesto en ejecución el TREP. Pero estoy de acuerdo en que las elecciones deben ser en noviembre de este año, y yo creo que así va a ser porque hay una vigilancia en el Consejo Nacional Electoral de 3 partidos, hay una oposición cada vez más pujante en Honduras, lo cual está bien. No quiero parecerme en lo más mínimo a Nicaragua, en donde se silencia la oposición, donde se encarcela la oposición. Honduras, si algo podemos destacar, nos guste o no les guste, a Tito no le va a gustar lo que voy a decir, pero en Honduras vivimos en un ambiente de libertad, de libertad. La gente puede decir lo que le dé la gana al gobernante, a los diputados, a los ministros, etcétera, y a nadie meten preso por decir lo que le dé la gana. Y eso yo me siento como hondureño contento, y espero que si gana Libre, que si gana el Partido Liberal, que si gana Narrala y gane quien gane, sigamos en este ambiente de libertad y de no represión como en Nicaragua, donde yo lamento que hayan elementos del Partido Libre que tuiteen, que aplaudan en los tweets el que se meta preso a los dirigentes, ¿verdad? Y por otro, pues la alternancia que se dé en el mes de noviembre, el 28 de noviembre, eso está en las manos del votante. Eso lo sabemos perfectamente. Haya pasado lo que haya pasado en los últimos 10 años, el votante, el elector, el ciudadano, va a decidir en noviembre a quién designar como gobernante en Honduras, y todos vamos a respetar eso. Como dicen ellos, yo estoy casi seguro que va a haber un proceso bastante aceptable por todo lo que he dicho, que la oposición, especialmente, yo lo he dicho, lo dije, la última vez que estuve en el foro dije, la contienda para mi punto de vista va a estar entre Narrala y Tito Afura, ¿verdad? Probablemente las cosas puedan cambiar, ¿verdad? Yo todavía estoy pendiente de hacer un trabajo donde yo voy a ver cómo están las situaciones, porque ya empiezan a circular encuestas, Raúl, que algunas, ¿verdad?, manipuladas, otras no, en fin. Pero reitero, ¿verdad?, en los próximos meses, porque yo ya he visto encuestas en el pasado donde a estas alturas, en el mes de mayo, junio, hay una realidad, y ya en septiembre, octubre hay otra realidad. Los que estamos aquí, que estamos un poco metidos en política, sabemos que esto puede cambiar de un momento a otro, aunque generalmente las tendencias políticas son, si no hay cambios en el escenario, se mantienen, se tienden a mantener, ¿verdad? Pero bueno, eso de quién está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses. Puede ser que se mantenga, si hay una tendencia en este momento, puede ser que se mantenga, puede ser que cambie. Yo ya he visto que cambien esas tendencias, eso lo vi en el 2012, lo vi y lo estudié como de mayo, junio, hicimos una encuesta y después hicimos otra en octubre, la situación cambió, 2012.
Yo he hablado bien poco, Raúl. Me quitaron la palabra cuando hablé de lo de Nicaragua. Espere, pero yo aquí tengo varias preguntas para usted. Solo voy a una pausa y le tengo varias preguntas. Por ejemplo, Meli Libre denunciaron ayer que esto no es más que un boicot del Partido Nacional contra las elecciones, el no dar el dinero al Consejo Nacional Electoral. Rixi Moncada señala que quienes se oponen a esa ampliación no quieren transparencia en el proceso electoral. ¿Son confiables las tablets de la tecnología de lectura de huellas? Son algunas anotaciones que hicimos anoche. Entonces, ¿por qué no se quieren utilizar en Honduras si fueran confiables? ¿Dilatará saber quién será el presidente como sucede en Perú? Gran pleito todavía en Perú. Ambiente para que el Congreso amplíe el presupuesto. Rixi señala que quienes se oponen a esa ampliación no quieren transparencia electoral y están acusando a los nacionalistas. Y Meli Libre denunciaron ayer que esto no es más que un boicot del Partido Nacional contra las elecciones. Tony. Sí, es claro que el Partido Usted está en la Comisión Política y la Comisión de Medios de Comunicación de Libre. Sí, correcto. Libre me ha dado esa confianza y estamos trabajando fuerte para estar a la altura de ese reto. Yo creo que el Partido Nacional quisiera las reglas de noviembre de 2017 porque fue las que les permitió conservar el poder. Entonces ellos quisieran lo mismo. Quieren la tarjeta vieja, están diciendo que hay que votar con las dos. Es más, quieren el censo viejo también. Y no quieren tabletas electrónicas, no quieren acta electrónica, no quieren lector de huellas, porque obviamente así ganaron, sin eso ganaron en noviembre de 2017 y les gustaría repetir esa receta para este año. Pero no lo vamos a permitir porque la ley electoral ya hace una obligación, la transmisión de datos rápidos, hace una obligación el lector de huellas y hay un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad. Entonces se van a resistir, van a intentar de presionar a través del dinero. Y en ese sentido tiene razón el presidente Mercelaya y Rixi, que están boicoteando el proceso y utilizando la plata para lograr su fin, que es que no hayan cambios, ir con el mismo sistema de hace 3 años y medio. Y el país tiene que superar lo de noviembre con mejores reglas y por eso es que hay que apoyar este dinero, esta derogación millonaria, que la democracia es cara, pero que va a desentar y a mejorar y darle confianza, porque Honduras tiene que tener un presidente que reconozcamos que ganó y que no se hable de fraude. Y yo creo que en octubre va a pasar una gran cosa. Quiero predecir algo que va a pasar en octubre. En octubre, a 4 o 5 semanas de las elecciones, habrán muchas encuestas privadas, confidenciales. Algunas son manipuladas, pero otras son muy internas, otras son de los medios de comunicación, de las redes, y habrá un sentimiento quién va liderando y quién está bien detrás. Pero eso es una guerra mentirosa de encuestas. Pero hay un sentimiento, Raúl. Y estoy totalmente de acuerdo con Edgardo Rodríguez. Hoy es 7 de julio, no se ha definido nada. Correcto. Pero a 5 semanas sí, en octubre ya habrá una... Mire, de acuerdo a alguna experiencia que tengo, entre el 15... experiencia. Del 15 de septiembre para allá ya comienza la tendencia. Correcto. Así es. Pero hoy no hay nada definido. Por eso ese es mi punto, que para octubre, para 4 semanas... Porque ya los candidatos están mandando a hacer encuestas de que va ganando este, que va ganando el otro, y hoy no está nada definido. Inclusive, si ustedes analizan una encuesta que salió ayer, sale que el 28% no sabe por quién va a votar y ese 28% ganaría la elección. Exacto, pero mi punto es que para octubre ya habrá más claridad. Habrá más claridad para octubre, claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Esa claridad va a hacer que un candidato presidencial de la oposición, el que esté más abajo, que a mi juicio, con todo respeto, va a ser Yanni Rosenthal, que él se va a encontrar ante la disyuntiva. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no estoy defendiendo a Yanni, pero también puede ser Xiomara. Bueno. O puede ser Narrala. Yo tengo un dicho, papelitos hablan. En octubre se va a saber. Por eso en octubre, porque puede estar de último Yanni, puede estar de último Narrala, o puede estar de último Xiomara, y si estoy de acuerdo con usted,
que el que vaya adelante de la oposición, los de los otros partidos van a querer ir a votar por él. Ese es mi punto, que el que esté detrás, que puede ser, como tú dices, cualquiera de los tres, en mi juicio, es alguien, ya dije quién es, pero esa es mi opinión, ¿verdad? El que esté detrás, en segundo lugar, a 4 semanas de las elecciones, le va a convenir hacer una alianza de hecho con el que esté en el número 1. Y eso es bien fácil, simplemente renuncia a la persona de la candidatura, ponen a un desconocido en la papeleta y dicen voten por Xiomara, en mi opinión. Y eso hace que las fuerzas se reagrupen y que se llegue al poder, porque al final participar y perder no quedamos en nada, Tito. Hay que participar y ganar y llegar al poder y cambiar Honduras. Y es posible que en octubre eso suceda. Ahora, si en octubre va alguien liderando solito, que se una o no se una, entonces es otra historia. Pero las alianzas de hecho es una realidad, es una estrategia que posiblemente un candidato que vaya perdiendo diga, mejor me conviene apoyar al que va ganando, y también el pueblo hondureño va a decir, no desperdicio mi voto con el que va en tercer lugar o segundo lugar, voy a votar por quien yo creo que va a ganar. Y en octubre ese sentimiento de quién va liderando y quién no va a estar más claro. Sí, voy a pasar a Tito y luego a Edgardo, que manejan bien esto. A mí me pasó en la elección pasada, yo sabía que la alianza que ponía Narrala de primero estaba muy fuerte. De hecho, se lo hablé a algunos nacionalistas y no me creyeron. Les dije, Narrala le lleva 10 puntos y Juan Orlando ha caído tanto. Después me dieron la razón, después de las elecciones, pero yo un día estaba con 10 amigos míos liberales, porque yo soy liberal, y todos decían que iban a votar por Narrala. De los 10 que estábamos ahí, solo yo dije que iba a votar por Luis Zelaya, y solo yo voté por Luis Zelaya. Eso va a volver a ocurrir. Voto útil. Va a volver a ocurrir. Yo soy liberal. Ahí me he mantenido siempre. Señor. Bueno, yo pienso que es muy pronto para vaticinar quién pueda ganar esta elección. Hay muchos factores, sobre todo lo que confunde más el panorama político son 2 cosas. Uno, de que hay 4 fuerzas que más o menos están equiparadas, con ventajas comparativas unas de otras. Lo segundo es que no hay segunda vuelta. Un anuncio. Buenos días, Raúl. No hay candidatos presos en Nicaragua, puros mercenarios. Lo mejor prueba es que Almagro y Edgardo Rodríguez los defienden, es decir, la ultraderecha. Buen día, Gilberto Ríos. Siga. Ahí está. No hemos mentido, ahí está. Él aplaudió la represión, el asesinato en Nicaragua, ha sido aplaudido y ha sido reiterativo nuestro amigo Gilberto Ríos. Qué pesar, qué pesar. Yo felicito al abogado Tony García porque siendo miembro de ese partido, él se desmarca del totalitarismo. No, bueno, quiero decir al respecto que el LIBRE es un partido incluyente, no todos pensamos como robots iguales. En LIBRE habrán unos que piensan como el Grillo, otros que piensan como yo, no todos pensamos igual. Y otros que piensan como Mel. Que no se sabe, Nunca se sabe. Como decía Chiplato. Entonces, miren, bueno, yo quiero decir que es muy pronto para hacer vaticinios, como había mencionado anteriormente, pero hay, como sabemos, ventajas comparativas y desventajas entre cada uno de los candidatos. Ahora mismo se podría dar, lo que se presume es que va a haber de la oposición uno de los 3 que va a ir a la cabeza en la oposición enfrentando al Partido Nacional. Pero puede haber otro escenario. El Partido Nacional ha bajado y puede seguir bajando. Ahorita en unas encuestas el Partido Nacional está en tercer lugar. Pero el Partido Nacional va a arrancar su campaña el 28 de agosto. Es un partido organizado que tiene recursos, está en el poder, tiene esas ventajas. Y el Partido Nacional es un partido que ante la división de la oposición tenía una ventaja en cuanto a voto duro. Si el Partido Nacional logra unificar su voto duro
y tiene la suerte de que la oposición se divida equitativamente, entonces tiene todavía posibilidades de ganar. Y digo todavía porque es muy difícil para el Partido Nacional, aunque el voto de la oposición esté dividido, ir contra el hecho de que como el 80% de los hondureños quieren un cambio, y eso está reflejado en las encuestas. Ahorita en este momento, la mayoría, en un 90 y pico %, le da una calificación negativa al gobierno. Juan Orlando Hernández solo tiene un 8% de aceptación, y todo el mundo sabe que el padrino, el que patrocina a Nasri Asfura, es Juan Orlando Hernández. La gente lo ve en su mayoría a Nasri Asfura como la continuidad del gobierno. Tito, Sid Gallup hizo una encuesta regional y dijo que el 80% de los hondureños piensan que esta dirección del Partido Nacional es equivocada. 80%. 80%. Entonces, Edgardo, ¿qué piensa? Solo un punto. De eso que está diciendo Tony de la Gallup, ¿qué piensa usted, Edgardo? Bueno, evidentemente, ¿verdad? Yo aquí trato de ser lo más equilibrado posible. Obviamente que el Partido Nacional representará del 100% de los ciudadanos ese 20%. Es lógico que el 80% es elemental que el 80% que o no tiene partido o no le importa la política, pero de esos que se encuestan, es lógico que digan que hay un mal gobierno, que se están haciendo malas cosas, que hay una mala imagen del gobierno, etcétera. Es totalmente realista eso, ¿verdad? Lo acepto, lo veo. Sin embargo, el candidato presidencial no es Juan Orlando Hernández, y que ahí es donde también yo tengo que discrepar un poco, ¿verdad? Si bien es cierto, pues esas encuestas, porque no las conozco de percepción del gobierno, pero digamos que es verdad, creo que el candidato no es Juan Orlando, no es que creo, no es el candidato, y que la realidad se va a ir, como decía Tito, asentando en los próximos meses. Claro, es claro que el reto para el Partido Nacional es inmenso. Lo interrumpo porque Tony García le estaba preguntando. ¿Qué le preguntaba, Tony? Porque me sorprendió mucho escuchar de usted, y me gusta que lo haya dicho, que el 20% son nacionalistas, por lo tanto ya perdió las elecciones con 20%, según sus palabras. No necesariamente, Tony. No necesariamente, porque el voto se divide, ¿verdad? El voto se divide. Al ir a votar se va a dividir en 14 partidos, y como dice Tito, específicamente en 4 partidos. Eso es lo que todos sabemos, esto no es ningún secreto, que el no haber hecho una alianza, y fíjense que si me regalan un momentito, porque lo que usted dijo de la alianza de hecho me llama mucho la atención, lo vengo escuchando desde ya días. Eso de la alianza de hecho me da mucho que pensar. Yo lo he venido analizando, digo yo, alianza de hecho, ok, no se pudieron aliar en el momento en que debieron aliarse. Me refiero especialmente a Xiomara y al señor Yanni, cuando debieron haberse aliado, porque ninguno de los dos quiso ceder la cabeza. Entonces, este es un tema que daría para un programa entero, empezar a vislumbrar esa posibilidad de esa alianza de hecho, que no es la primera vez que yo la escucho, pero usted la reitera, y repito, me llama mucho la atención, porque ¿cómo podría ser algo que no pudo ser en el mes de, ¿cuándo fue? En mayo, creo que era la fecha máxima, el 27, para hacer la alianza, pero sí puede ser en octubre? Usted dice que, bueno, que el que esté en el último lugar puede llegar a una negociación. Eso, repito, me llama mucho la atención, es un ejercicio de análisis que he estado tratando de hacerlo, porque me llama mucho la atención. A ver, obviamente dependerá mucho de cómo estén posicionados las encuestas, pero me cuesta creer, vaya, me cuesta, soy escéptico, no digo que, ¿verdad? Pues yo no tengo la varita mágica, pero reitero, como fenómeno, porque ya lo he escuchado reiteradamente de algunos miembros de la oposición, especialmente del Libre, hablar de la alianza de hecho. Eso me hace bastante eco, y le pongo atención y trato de ver el escenario
pero que lo que usted dice de que el que esté en último lugar puede llegar a una negociación, no lo sé. La política es de negociación, es de poder, es de, ¿verdad? Entonces a última hora tendrán que poner, digo yo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en cómo se va a repartir el poder, es decir, porque no es que yo voy en último lugar, ok, voy a votar por vos. Eso no es así, Tony. Es un tema también de distribución del poder, porque de eso se trata. En la política es la lucha por el poder y el poder se distribuye. Reitero, solo este comentario mío es porque me llama mucho la atención eso que vengo escuchando de una alianza de hecho y trato de ponerle atención a eso e irlo tratando de desmenuzar las posibilidades, la factibilidad de eso que no se pudo hacer en mayo, pero de acuerdo a algunas insinuaciones podría suceder en octubre. Solo lo digo como reflexión, nada más. No, es algo que puede suceder, no puede suceder, y ver qué factibilidad tendría eso, nada más. Yo creo, Edgardo, que de lo que se trata aquí, que ha mencionado Tony acertadamente, es que con la experiencia de 2017, en que el Partido Liberal perdió como 300.000 votos por no haber hecho una alianza y quedó reducido a 460.000 votos, y siendo que el Partido Liberal en estas primarias logró recuperar su electorado, llegó a 800.000, nosotros ahorita, de acuerdo a los datos de las primarias, nos ubicamos como primera fuerza de oposición en cuanto a partidos. Si llega el mes de octubre y Yani es el más fuerte, pues lo lógico es que las otras fuerzas puedan decir, bueno, miren, vamos a apoyar a Yani, vamos a declinar, podemos hacer un gobierno de integración nacional y vamos a ¿cómo se llama?, a hacer todo lo posible para que gane este candidato de la oposición, porque de todas maneras, de hecho, se le van a ir los votos hacia el que esté más fuerte. Lo mismo podría ocurrir si Xiomara es la más fuerte o si Narrala es el más fuerte, porque hay que admitir una cosa. Históricamente, el que le ha ganado al Partido Nacional es el Partido Liberal. Es el que tiene el conocimiento de cómo ganarle al Partido Nacional. Y es el partido que tiene más estructura. Ahorita nosotros tenemos 100 alcaldes, Libre tiene 20 y pico. En las elecciones generales tuvimos en el voto duro 800.000, Libre tuvo 600.000, Narrala no tuvo nada porque no tiene un partido chiquito. El partido Libre no pudo abrir 1.000 maletas, el Partido Liberal solo 100. 1.000 maletas porque en los lugares donde iban esas maletas no tenía representantes. Entonces, nosotros creemos que cada partido tiene un plus, pero hay que hacer el contraste. El Partido Libre tiene de ventaja que es un partido con un mando, un liderazgo muy sólido de Mel. Entonces prácticamente ganó con una ventaja de más del 70%. A este momento ese partido está más unido que el Partido Liberal. Nosotros estamos en proceso de unificar, nos falta, vamos agregando poco a poco todos los líderes, ya solo quedan como 2 que no, y eso significará que el candidato pueda subir en las encuestas. El Partido de Salvador tiene una simpatía personal, por eso es que ha estado 40 años en televisión, pero eso no es fácilmente traducible en votos, y yo creo que tanto Tony como Edgardo lo saben, porque para traducir una simpatía en votos se necesita tener una estructura que motive y que lleve a la gente a las elecciones, a la mesa. Solo pongo de ejemplo que en las primarias, donde hubo un liderazgo fuerte de Luis Zelaya, como por ejemplo el caso de Valle, nos ganaron, ahí nos barrieron, porque ellos pudieron llevar a su gente a las mesas electorales, y donde hubo los liderazgos fuertes de nosotros ganamos independientemente de la simpatía o antipatía del candidato, se dan esos fenómenos. Entonces, Narrala tiene esa simpatía, tiene un partido que va en proceso de organización apenas,
es un partido pequeño. Acaba de ocurrir un cambio interno, quitaron al jefe que tenían para reemplazarlo por Barquero, que viene de la empresa privada sin experiencia política. No conoce nada de política. Y entonces están enfrentando problemas de liderazgo interno, de cómo conseguir la gente para las mesas y todo para defender el voto. Entonces esa es la desventaja que tiene el partido de Salvador. Entonces, grosso modo yo he visto, Partido Nacional tiene la ventaja de que tiene el poder, tiene organización, tiene el dinero, pero tiene la desventaja de todo el enorme desgasto con que corren con 12 años de gobierno, que eso carga sobre las espaldas del candidato, al cual la mayoría de la gente ve como un mero instrumento de Juan Orlando, porque eso es lo que le pesa a él. Es decir, indudablemente, y lo sabemos nosotros por interioridades que manejamos en el campo político, el que es el verdadero jefe de nuestro partido, para poner un ejemplo, el verdadero jefe de nuestro partido es Gianni Rosenthal. El verdadero jefe del Libre es Mel Zelaya, no es Xiomara. Pero el verdadero jefe del Partido Nacional es Juan Orlando, no es Azura. Entonces, Juan Orlando... ¿El verdadero jefe de Narrala? El verdadero jefe de Narrala es Narrala, pero no tiene partido ni tiene nada, es jefe del mismo. Entonces... Tito, rápido, porque nos tenemos que ir. Entonces yo creo que esas son cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de un análisis, porque está todo por hacerse, dependerá de las campañas, de las alianzas, etcétera. Bien, antes de irme y aprovechando que están los tres y la audiencia, voy a hacer un apoyo al abogado Juan Carlos Barrientos, porque ha perdido a un perrito querido. Se busca, se dará recompensa. Se nos extravió Pepita. Pepita. Sí. Se busca, se dará recompensa. Se nos extravió Pepita en el trayecto entre Valle de Ángeles y Santa Lucía. Estamos con el corazón partido. Favor comunicarse al 99 93 88 38 o al 99 90 38 51. Repito, 99 93 88 38, 99 90 35 81. Pepita es del abogado Juan Carlos Barrientos, amigo personal, muy querido, y también ha sido analista en estos foros. Pues muestra que quiere la familia pues a Pepita, que repito se le extravió entre Valle de Ángeles y Santa Lucía. Si usted ha visto a Pepita en pantalla, llame esos números, tendrá una recompensa y Juan Carlos y su familia estarán muy contentos que este animalito regrese. Qué bien, habla bien de Juan Carlos. Es cierto, cuando uno tiene una mascota, le da cariño y lo quiere bastante, eso sin ninguna duda. Bien. Vamos a la parte final. Interesante programa. Como dice Gardo, más adelante vamos a hacer más programas de este tipo. Don Tony, gracias. Bueno, gracias, Raúl. Solo si me das un minuto para decir que hace una semana y media Libre hizo una gran asamblea general nacional extraordinaria, donde un lunes lo convertimos en un domingo. Llegaron más de 5.000 personas, no llegaron todos porque la gente trabaja. Creo que todos están sin chamba. Yo creo que pocos partidos podrían hacer un evento un lunes de ese tamaño. Se crearon comisiones, se juramentaron 120 jóvenes del Instituto de Formación. Se está preparando un plan de gobierno que va a sorprender a todo el pueblo hondureño, lo bien enfocado que es la visión del Libre, con un gobierno democrático, un giro del país para el progreso del país. Y estamos con entusiasmo. Se le ha dado hasta el 15 de julio límite a los coordinadores departamentales para que presenten las estructuras de mesas, y tenemos tiempo para organizarnos y estar afinados para que en noviembre las estructuras respondan y cuide el voto que le van a dar a Xiomara Castro. Gracias, Raúl, por la invitación. No, gracias. A eso quiero agregar, Raúl, un minutito ahí. No sé qué, es su participación final. ¿Cuál minutito? Bueno, quiero agregar de que nosotros estamos trabajando no solo por organizar lo que en términos de guerra sería el ejército que va a ir a la guerra, que
quiere decir la gente de las mesas, los comités del partido, los candidatos y todo. Estamos haciendo énfasis de que